¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que te encontraste alguno de estos videos, bueno, genial, quédate conmigo. Suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar un montón de personas maravillosas, increíbles, que estamos enfocadas a aprender un poco más sobre el coaching profesional, pero también sobre el desarrollo humano y la motivación. Así que bueno, el día de hoy quiero hablarte de un tema que me resulta curioso, un tema que de pronto lo vas a escuchar en diferentes libros, lo vas a ver en diferentes videos, y eso se refiere a qué es la mentalidad fija y qué es la mentalidad de crecimiento, o para qué nos ayudaría a tener una mentalidad diferente a los demás. Ya ves, o probablemente escuchaste en algún lugar que Taylor Swift diría, bueno, pues si tienes la gran fortuna de ser diferente, nunca cambies. Y claro que esto está muy relacionado con ese tema que te quiero hablar el día de hoy sobre una mentalidad de crecimiento. Ahora, claro, cuando decimos, bueno, ¿para qué es importante el mindset o la mentalidad? Bueno, esta mentalidad es una forma de ver la vida. Es lo que yo te diría primero que nada. Eso, por supuesto que hace una diferencia, porque hay personas que a lo mejor pueden tener muchísimos recursos económicos, materiales, familiares, de cualquier tipo, pero a lo mejor tener una mentalidad de pérdida, a lo mejor tener una mentalidad de dolor o una mentalidad de falta de progreso. Mientras que a lo mejor, pues puede haber otras personas que tengan una mentalidad más abierta y que digan, a ver, por supuesto que hay oportunidades en el mundo para todos, por supuesto que yo puedo avanzar en lo que quiero, y ahí vas a poder mirar de forma rápida una persona que tiene una mentalidad diferente. Ahí me estoy refiriendo específicamente a una mentalidad de crecimiento. Ahora, ok, una definición sencilla de qué sería una mentalidad fija. Acá vamos a tener personas que como tal están enfocadas en que las habilidades con las que cuentan y el conocimiento que tienen es inamovible. Digamos que eso es ya lo que Dios les dio, eso es con lo que ya nacieron, y de alguna manera ya no pueden hacer ningún cambio. Digamos que acá, si una persona de repente te dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues yo no sé determinada cosa o yo no sé hacer tal cosa, pero jamás voy a poder hacerlo, jamás, 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 porque yo no puedo, o sea, es decir, no puedo hacer ese cambio o no puedo aprender esa cosa, realmente me cuesta mucho trabajo. Ok, bueno, esa sería una mentalidad fija, sería una postura muy rígida o cuadrada de ver la vida y decir, ¿sabes qué? Esto jamás va a cambiar. Es como manejar los absolutos, es como simplemente ponernos desde una perspectiva de que nada puede cambiar. Esto ya es así, la vida es así, las personas son así, esto ya no puede modificarse. Eso es tener una mentalidad fija, es tener una mentalidad corta de alguna manera, porque ahí ya no le estamos permitiendo al ser humano el progreso, no le estamos abriendo ninguna puerta, ninguna ventana, ningún pequeño espacio para que la persona pueda respirar, pueda soñar y diga, bueno, algo diferente se me ocurrirá y algo diferente podré hacer. Ahora, eso es muy diferente a una persona que tiene una mentalidad de crecimiento. Por supuesto que a estas alturas del video tú ya rápidamente lo identificaste y dices, pues claro, es lo contrario. Por supuesto, la mentalidad de crecimiento sería una persona que a lo mejor dice, bueno, sí es cierto, probablemente yo no fui a tal lugar o yo no nací en tal país o a lo mejor yo no cuento con estas habilidades o a lo mejor yo no conozco estos idiomas o no conozco este tipo de cultura organizacional en un determinado lugar, pero ¿sabes qué? La buena noticia es que puedo aprenderlo. Si me interesa y quiero alocar tiempo y quiero alocar atención en ello, yo puedo aprenderle mucho y puedo hacer una diferencia y por ende conseguir resultados diferentes. A eso se refiere una mentalidad de crecimiento. Normalmente la persona que tiene ese tipo de mentalidad va a tener una visión más amplia de las cosas, y son personas que casi se van a enfocar más en las soluciones más que en el problema. La persona con una mentalidad fija tiende a fijarse más en el problema, en qué cosa está mal. Y si hay una situación de conflicto, por ejemplo, se centra más en llamar la atención, se centra más en ver quién fue el responsable.
por qué razón eso salió mal o por qué las cosas no están saliendo como quería. Y en eso se va a enfocar más, más, más. Y de alguna manera va a estar como enfocadísimo en que eso es lo que debería de quitar o debería de remover para darle un adiós y una despedida al problema. Mientras que, por otro lado, la persona que tiene una mentalidad de crecimiento dice, bueno, el problema ya está. Es decir, independientemente de que yo encuentre el responsable y puedo tener, ahí está el culpable, bueno, la cosa ya se quebró, o la cosa ya no sucedió como queríamos, o la cosa ya se esfumó. Entonces, de cualquier manera, como para qué me sirve, imaginemos, dar todo un speech o a lo mejor identificar y llamarle la atención a esa persona o a ese grupo, cuando en realidad ya la cosa en cuestión ya se perdió. Así que una persona con mentalidad de crecimiento normalmente va a decir, bueno, vamos a enfocarnos en cómo resolver la cosa. Si todavía está el problema, bueno, pues entonces ahí va a ir la atención. Vamos a poner todos el esfuerzo y vamos a poner nuestra atención para dirigirnos hacia cómo resolvemos el problema, hacia cómo cambiamos el resultado para conseguir lo que queremos. Ahí es en donde vamos a poner nuestros esfuerzos. Esa es una gran diferencia entre una persona que tiene una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Ahora, no significa que la mentalidad de crecimiento sea lo máximo en la vida y es lo mejor, y entonces las personas con mentalidad fija, bueno, entonces vamos a ponerlas en un grupo y ya no tienen nada que aportar. Claro que no, porque todos, y aquí es donde entra el tema de diversidad, todos en conjunto podemos aprender unos de otros, incluso de alguien que tiene una mentalidad fija o que solamente está enfocado en ver el problema o que quizás no quiere o le cuesta trabajo avanzar en alguna meta o avanzar en alguna toma de decisiones. Bueno, pues también podemos aprender de eso, porque incluso hasta lo que a ti no te esté resultando o lo que tú puedas mirar de lejos que no es lo más apropiado para esa persona, tú puedes tomar los aprendizajes para tu propia vida y hacer tu propia fórmula, sin hacer ningún tipo de juicio, sin hacer ningún tipo de crítica, pero tú puedes decir, a ver, eso que estoy mirando o esa situación que estoy mirando, sea a nivel personal, sea a nivel laboral, tú puedes decir, ok, de ahí voy a tomar los aprendizajes y esto me va a ayudar para construir mi propia fórmula y mi propia mentalidad de crecimiento para yo ir en busca de mis metas o para yo conseguir los resultados que necesito. Así que esa es una gran diferencia. Ahora, ¿cuál es la razón principal por la que te ayuda a trabajar en una mentalidad de crecimiento? Bueno, porque si tú te enfocas en todo aquello que sí puedes hacer, vas a tener una mayor conservación de tu energía, de tu tranquilidad, de tu mentalidad, de tu paz interna, de tu enfoque hacia los resultados que quieres conseguir. Y si estuvieras, por ejemplo, poniendo mayor atención hacia el problema, hacia las cosas, a todo lo que no está saliendo, a todo lo que no tienes, eso de alguna forma te está restando energía, porque te puede jalar hacia abajo y te puede jalar, por ejemplo, a un estado de depresión o a un estado de tristeza, en donde probablemente tú vas a ir alimentando con pensamientos de que no eres suficiente o de que no estás haciendo las cosas bien o de que se repite todo el tiempo o vuelves a caer en situaciones que no te agradan. Y todas esas narrativas no son apropiadas o no te agregan valor. Por esa razón, si tú te enfocas en trabajar con el tiempo una mentalidad de crecimiento, te va a ayudar a que puedas distinguir de forma directa, de forma precisa, en qué cosas sí te pueden dar resultado, en qué cosas sí te puedes enfocar, en cómo sí puedes darle la vuelta a un problema, en cómo sí puedes analizar una toma de decisiones, en cómo sí vas a aprender de un problema que experimentaste y que a lo mejor te causó mucho dolor, en cómo sí vas a superar una situación difícil que en realidad ha sido desgastante y que te está drenando la energía. Bueno, pues si te enfocas en cómo sí aprovechar la vida, en cómo aprovechar todo lo que sí tienes, ahí, por supuesto, te va a ayudar a que tus narrativas sean diferentes, a que tengas una visión más amplia, ya que
por consiguiente puedas conseguir todo aquello que te propones. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Esas son las diferencias cuando escuches que una persona tiene una mentalidad de crecimiento. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de ese tipo de mentalidad, de esa forma de ver la vida, de ese tipo de actitud o comportamiento que vale la pena cultivar y que por supuesto requiere de un esfuerzo para tenerlo y conservarlo de forma resiliente a lo largo del tiempo. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.